es hora de poder darle inicio a la lectura de la Biblia. En esta oportunidad estaremos en Hechos 2, 43 al 47. Es un espacio donde se captura la profunda comunión y solidaridad que caracterizaban a los primeros seguidores de Jesús. Este texto nos va a ilustrar cómo el temor a Dios se apoderó de toda esa comunidad y cómo ello se tradujo en una vida compartida que estuvo marcada por la generosidad, la adoración y la unidad, y nos invita a reflexionar sobre la importancia de una comunidad arraigada en la fe y en la acción, ofreciendo inspiración atemporal para la vida cristiana en comunidad. Así que vamos a la introducción y nos preparamos para leer la palabra de Dios. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y el versículo 43 de Hechos 2 empieza y dice: al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué emocionante esta lectura. Si se dan cuenta, 3 versículos, pero la verdad que son 3... Mucho detrás. Muy cargados de con contenido. bastante información, bastante contenido, bastante sabiduría, en la cual tal vez solo quiero arrancar para que comencemos a comentar un poco sobre este tema. Cuando estamos leyendo esta parte bíblica, realmente eran tiempos duros. Es como bien lo leía Carol. Todos se encontraban llenos de temor. Era un momento donde no era te voy a bulear por las redes sociales. No, era te puedo ir a quitar tu vida, te puedo esclavizar, te puedo torturar. Era un momento bien complejo. Y me imagino, y es donde quisiera tal vez que arranquemos a conversar sobre este tema, me imagino que llevar solo hubiera sido bien difícil poder tener alguna forma de poder seguir en la fe cristiana solito. Porque hubiera sido, creo yo, más fácil de mitigarlo, mientras que se podía encontrar esa fortaleza en la unidad. Así es, y me gustaría, César y amigos, conectarnos un poquito al contexto en donde se está dando esta situación de comunidad, y es precisamente en el capítulo 2 de Hechos donde se da el advenimiento del Espíritu Santo, que fue la promesa que Jesús hizo en 1:8 de Hechos, cuando les prometió que iba a venir el Espíritu Santo y entonces ellos iban a poder ser testigos de Jesús hasta el confín de la tierra. El punto es que esto es muy poco tiempo después de la resurrección de Jesús. Así es que los discípulos estaban viviendo en Jerusalén, estaban en comunidad, lo estaban compartiendo todo, estaban esperando obviamente el advenimiento del Espíritu Santo. Cuando llegan, todos son revestidos de ese poder, de ese dunamis, para poder testificar. Pero el tema era que Pedro en este discurso les da una exhortación y les cuenta literalmente la historia de cómo se habían dado las cosas, incluyendo el hecho de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, recordar toda esa historia y ver cómo es que Dios estaba obrando a favor de la comunidad es lo que los lleva evidentemente a tener que ver, primero, las promesas se están cumpliendo y Jesús les dijo: yo vuelvo pronto, Maranata. Entonces ellos están en esa expectativa. Lo siguiente es, Pedro, aquel que negó a Jesús, ahora tiene la autoridad del poder y está dando testimonio, y empieza esta comunidad a consolidarse y a vivir por el Espíritu, a compartir no solamente la vida cotidiana, sino incluso los bienes. Se desprenden de ellos mismos con tal de poder estar en esa fe de compartir y esperar al Señor Jesús. Definitivamente creo que es un tiempo en donde la comunidad empieza a ser esa clave, esa representación del reino de Dios en esta tierra. Sí. Entonces, la verdad es que el contexto influye mucho en lo que podamos hoy tratar. Obviamente en ese tiempo el valor de la propiedad, el valor de los recursos, el valor de un plato de comida tiene mucho más valor que hoy salir a tomar un café, ¿verdad? Si realmente era algo que daba vida, que para ellos era único y especial. Y al momento de ellos estar compartiéndolo en comunidad, lo que hacían era reforzar ese momento, como bien decía César,
de juntos como cristianos apoyarnos los unos a los otros. En un contexto donde también está el Imperio Romano de una forma ejerciendo, ya había cierta persecución, entender que es ahí donde mucha gente encontró paz, mucha gente encontró esperanza, mucha gente encontró esa palabra de aliento, esa exhortación para poder seguir avanzando. Es algo que recalca las escrituras una y otra vez. Y personalmente yo he sido testigo del valor que eso requiere. Subestimamos un café, subestimamos un trozo de pizza, pero realmente ese es el valor. Desde un principio, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y no solo por la bendición de ahora de contar con las mujeres, sino también el hecho de no andar solo. Como llaneros solitarios no nos va a llevar a ningún punto. A veces, si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar mucho más lejos, necesitas de una comunidad en la vida. Y esto es lo que muestra un corazón sincero de decir, esto va más allá. ¿Por qué no apoyamos con ciertos bienes, con ciertos recursos, compartamos, conversemos? Y lo bueno de acá es que el centro de todo era Cristo. Era el qué estaba sucediendo. Y me imagino el contexto. ¿Qué te habló el Espíritu Santo? Ahora que era algo nuevo, ¿verdad? Algo que habían tenido esa llenura del Espíritu Santo. A mí me dijo esto, a mí me mostró lo otro. Y esa dinámica es lo que a veces queremos encajonar en solo la hora o 2 horas de domingo en el servicio o en tu vida personal, de devocional, sino qué genial poder compartir lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas con los demás. Y creo que eso es uno de los detalles que quizás pasamos por alto a la hora de no buscar esa comunidad. Cuando decía Sebas, yo pensé que iba a decir un pedazo de pan, pero es un pedazo de pizza. ¿Cómo cambian las temas de edad, verdad? Yo creo que sí había café en ese momento, pero quería decirlo ahora. Pero es bien interesante porque ahorita lo que ustedes hablaban de esto y Sebas recalcaba tal vez 2 términos que creo que son fundamentales en lo que acabamos de leer. Y es que nosotros podemos estar en grupo y no estar unidos. Nosotros podemos estar en grupo y no compartir, ¿verdad? Pero aquí se nos dice que no solo se reunían, sino que además de todo estaban unidos. Además de todo compartían. Y esto hace una experiencia completamente distinta. Usando la referencia de Sebas, digamos, con lo de la iglesia, nosotros puede ser que lleguemos al servicio de domingo y vamos a ver muchas personas congregadas en un mismo lugar. Y eso es bueno. Pero el tiempo de comunidad después, cuando podemos platicar uno a uno, cuando podemos tener nuestros grupos pequeños y poder compartir de una manera distinta, eso hace la experiencia completamente diferente. Entonces, sí, seamos intencionales. Yo creo que a nosotros, no sé si somos solo los latinoamericanos, pero específicamente aquí en Guatemala, todo lo que queremos resolver, todo lo que queremos platicar es, ¿verdad? Juntémonos a tomar un café. Juntémonos a comer algo. Y fíjense que en realidad tiene una razón de ser porque se comenzó a usar desde ese tiempo esa expresión de se juntaban y partían el pan. Y uno piensa únicamente en el tema de la Santa Cena, tal vez, ¿verdad? Que por supuesto es un momento tan solemne e importante, pero partir el pan significa es compartir lo que tenemos, ¿verdad? Es poder tener un momento de confianza, porque fíjense que hay una expresión, no sé si ustedes la han escuchado, pero dice, es imposible permanecer siendo enemigos si nos hemos juntado a partir el pan. O sea, cuando uno parte el pan, cuando uno comparte lo que tiene, cuando uno se sienta alrededor de una mesa con un cafecito o algo de comer, comienzan a abrirse los corazones y podemos platicar, ¿verdad? Entonces, sí creo que no solo es, bueno, vamos a ir a estar juntos, sino estemos juntos, pero además de todo practiquemos la unidad y practiquemos el poder compartir unos con otros. Eso hace toda la diferencia, ¿verdad? Sin importar, César, el temperamento o personalidad que uno tenga, ¿verdad? Porque, aún a pesar de... A pesar de uno se da cuenta cómo agrega de valor. Y fíjate que con lo que estabas mencionando, el día de ayer puse una serie de Netflix. Es bien difícil cuando uno dice voy a hacer una serie de Netflix y voy apenas por el 2º episodio de 4, así que tenga mucho cuidado aún, no la he terminado de ver, pero se llama Los Reyes del Pantano, se llama esa miniserie en la cual están hablando sobre el equipo de la Universidad de los Gators en la Florida. Cómo fue que hicieron una reestructura para hacerlo un equipo ganador en un periodo de tiempo específico, incluso cómo fue la llegada, para los que son fanáticos del fútbol americano, de Tim Tebow, que es un extraordinario cristiano. Usted lo puede seguir en sus redes sociales. Pero lo que quiero mencionar es que el entrenador tenía una frase, y por eso me hizo recordar con lo que mencionabas, Ricky, de decir, aquí en este equipo son 2 palabras, fuerza y unión.
Y realmente se dio cuenta de que le faltaba uno, era la unión, porque estaba formando personas muy fuertes, físicamente muy capaces, que eran extraordinarias, pero que no estaban siendo unidas y por lo cual era un equipo mediocre o muy malo. Entonces ahí me hizo recordar lo que mencionabas y lo que decía este entrenador. No podemos tener grandes éxitos como equipo si no tenemos unión. Entonces pueden ser increíbles individualidades, pero necesitan ser uno cuando ustedes están en comunidad. Y me gustó mucho y creo que es muy relevante que nosotros nos demos cuenta cuando estamos en comunidad, si nosotros por lo menos tenemos que aspirar a llegar a ser este nivel. Imagínense ustedes donde vendían las propiedades, donde se juntaban. Vean el verso 46 donde dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Acababan de darlo todo y están contentos. Sí. Y a veces uno, si el café, como diría Ricky, le tocó uno pagar. ¡Hala, qué bárbaro! No solo que él pidió el café y lo tengo que pagar yo. O sea, de ver cómo podemos llegar a ese nivel de poder disfrutar tanto de comunidad. Así es, y es que cuando pensamos en comunidad no es una invención humana. Dios nos da ese ejemplo desde el principio y cuando Sebas mencionó la creación del hombre y la mujer, me acordé. Efectivamente, en el Génesis está Dios, ese Dios trino, decidiendo eternamente, divinamente acerca del diseño del ser humano y lo hace con ese plural majestático que se le llama hagamos al hombre. Dios nos modela entonces una comunidad interna en él, pero luego cuando lo vemos actuando a través del texto bíblico y en las escrituras, cuando, por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad? Está Dios hablando, diciendo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, pero está el Espíritu Santo que se manifiesta en forma de paloma, pero el Hijo siendo bautizado. Entonces, Dios es comunidad y él no quiso que el hombre estuviera solo en el sentido general. Debían de vivir en comunidad y por eso es que nosotros como hijos de Dios debemos seguir ese modelo que Él nos da a no estar solo porque Él quería que estuviéramos en esa comunidad. Qué gran ejemplo, Carol, porque nos damos cuenta que Jesús mismo modeló el ejemplo. Porque fácil hubiera sido, hay que hacer todo desde arriba, ¿verdad? Desde el trono, hay que mover aquí, hay que mover allá y se acabó, dirigir desde fuera. Pero Él vino y se hizo hombre. Y habitó con nosotros. Es decir, Él mismo nos modeló la importancia de la comunidad, ¿verdad? Con los jóvenes, con pizza y con café. Donde haya pizza, café, pan dulce, a esta hora de la mañana. Bueno. Sí, hay veces que aquí los amigos ahí están comiendo un cafecito, dipeando una burrada y uno está acá. Pero bueno, vamos a orar. ¿Qué les parece si tenemos un espacio de oración? Ricky, si nos puedes dirigir en este momento para poder sentir esa alegría y esa necesidad de poder estar en una comunidad. Bueno, Señor, te damos gracias por el privilegio de poder vivir en comunidad. Te damos gracias porque no nos hiciste solos, porque entonces creeríamos que no necesitamos de los demás. Pero gracias porque a través de tu palabra tú nos muestras la importancia de entender esa relación que tenemos que tener entre nosotros para complementarnos. Te pedimos en el nombre de Jesús hoy específicamente que nos ayudes a entender este concepto, Señor. Que nosotros nos complementamos los unos a los otros y que tú te gozas cuando nos miras a nosotros viviendo en unidad y armonía. Así que hoy te pedimos que nos des la fuerza para tal vez morir a nosotros mismos un poco y reunirnos, tal vez llamar a aquella persona a la que no le hemos hablado en un tiempo e invitarla, Señor, para tener un tiempo juntos. Te pedimos que seas tú quien nos dirija. Espíritu Santo, por favor, muéstranos aquellos espacios donde deseas tú que estemos y que de esa manera podamos vivir en comunidad, como vimos hoy, Señor, compartiendo los unos con los otros y ayudándonos a crecer los unos a los otros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Vaya con Dios. Lo importante es que vamos a arrancar ya con nuestra lectura del libro de Rick Warren y para ello le hemos pedido que nos haga un video para darnos la introducción específicamente aquí para Vaya con Dios. Veámoslo. En el capítulo 19 hablaremos sobre cultivar la comunidad. Vamos a ver 4 cualidades en cómo construir buenas relaciones. Si leen este libro con su compañero, espero que analicen estos 2 capítulos juntos. Y si leen este libro juntos en un grupo, espero que analicen estas cualidades juntos. Porque las cualidades que no encontramos juntos muy a menudo en nuestra sociedad son absolutamente indispensables.
Hay una cualidad que es más importante que las otras en relación a formar relaciones. Es la cualidad del compromiso. Porque verán, las relaciones son complicadas, no siempre son divertidas. A veces son difíciles, a veces son dolorosas y a veces son incómodas. Pero quiero decirles esto. El camino a la intimidad siempre es a través del túnel del conflicto. Imaginen esto. En un lado tienen una comunidad falsa y en el otro lado una comunidad real. Y entre esas dos hay un túnel oscuro por el que tienen que pasar. Y ese túnel es el túnel del conflicto. Para ir de una relación falsa a una genuina y auténtica relación hay que pasar por el túnel del conflicto. Dirán, ¿por qué tengo que ir por el túnel? Porque todos son diferentes. Si nunca tuvieron un conflicto en su relación, significa que mantienen su relación en un nivel superficial. Y esto pasa a menudo en pequeños grupos, porque estos grupos no le dicen a la gente que madure, porque todos quieren verse bien. Nadie quiere decir que hay un pequeño oso o tal vez un elefante y de que hay conflictos. En realidad, cuando entremos al túnel del conflicto y nos quedemos ahí hablando la verdad y el amor, nos dará la posibilidad de salir donde está la comunidad real. Ahora tomemos un ejemplo de aquellos que están casados. Si resulta que están casados, muchas veces han estado en un conflicto con su esposa y cuando comienzan a discutir van al túnel del conflicto. Es oscuro y tenebroso y a veces se van a decir algunas palabras hirientes. Tal vez suban la voz, tal vez se exalten un poco, se frustren o haya miedo. ¿Y por qué están en ese conflicto, en ese túnel? Cada hueso de su cuerpo dirá, esto no vale la pena. Y tratan de regresar a una falsa, absurda, mentirosa y vacía comunidad. Esto es porque muchas personas se divorcian en lugar de seguir en una relación. Pero si se quedan ahí con todos los huesos de su cuerpo, aunque quieran volver y siguen trabajando en eso, y siguen tratando con la verdad y el amor, y escuchan al igual que hablan, y se disponen a cambiar, saldrán por el otro lado con un grado de intimidad que la mayoría de las personas jamás ha experimentado. Querido amigo, si usted nos estaba escuchando, nos estaba viendo, se dará cuenta que el autor Rick Warren estaba estimulando a poder desarrollar una vida en comunidad con sus amigos, porque esta vida en comunidad es lo que va a permitir el crecimiento. Y por eso me gustaría invitar que si usted tiene el libro o no lo tiene, si no lo tiene, que lo adquiera. Si lo tiene, ya lo leyó, que lo preste o lo regale a alguien, porque estoy convencida que va a ser de mucha utilidad y de crecimiento personal a su comunidad en donde usted se desempeña. Pero bueno, vamos a seguir con la lectura del día de hoy y vamos a estar en la sección La vida en comunidad requiere compromiso. Solo el Espíritu Santo puede crear la comunidad verdadera entre los creyentes, pero la cultiva con las elecciones que hagamos y los compromisos que asumamos. Para producir una comunidad cristiana que perpetúa el amor, se necesita tanto el poder de Dios como nuestro esfuerzo. Por desgracia, muchas personas se crían en familias con relaciones malsanas y, por lo tanto, carecen de las habilidades relacionales necesarias para la comunión verdadera. Debemos enseñarles cómo llevarse bien y entablar relaciones con otros miembros de la familia de Dios. Afortunadamente, el Nuevo Testamento rebosa de instrucciones acerca de cómo vivir juntos. Pablo afirmó, escribo estas instrucciones para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Eso lo leemos en 1 Timoteo capítulo 3. Si deseas cultivar una comunión verdadera y fraternal en tu grupo pequeño, en tu clase de la escuela dominical o en la iglesia, necesitas tomar algunas decisiones difíciles y arriesgarte. Vamos con un tema resaltado en el libro, que es cultivar la vida en comunidad requiere sinceridad. Es mucho más fácil permanecer en silencio cuando las personas a nuestro alrededor tienen un patrón de pecado que les duele o lastima a otros. Muchas relaciones han sido perjudicadas por el temor, ya que nadie tuvo el valor de hablar en el grupo mientras la vida de uno de sus miembros se desmoronaba. La palabra de Dios nos ordena a vivir hablando la verdad con amor, porque no podemos formar una comunidad sin franqueza. Salomón dijo, una respuesta sincera es el signo de una verdadera amistad.
A veces esto implica preocuparnos lo suficiente por quien peca o está siendo tentado como para enfrentarlo afablemente. Muchas congregaciones y grupos pequeños son superficiales porque le temen al conflicto. Siempre que surja un asunto que pueda provocar tensión o incomodidad, inmediatamente se pasa por alto para preservar un falso sentido de paz. Todos saben cuál es el problema, pero nadie lo expresa francamente. Esto produce un ambiente viciado, en el que hay secretos y se multiplican los chismes. La solución de Pablo era directa. No más mentiras, no más falsas impresiones. Díganle a su prójimo la verdad. En el cuerpo de Cristo todos estamos conectados entre sí a fin de cuentas. Cuando les mienten a otros, se mienten a ustedes mismos. La comunión verdadera depende de la franqueza, aún más en una relación. Hasta que no nos importe lo suficiente como para enfrentar y solucionar los obstáculos subyacentes, nunca podremos tener una relación más estrecha. Cuando un conflicto es bien manejado y se encaran y solucionan las diferencias, se estrechan las relaciones. La Biblia nos dice, a fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que adula. La franqueza, dice el autor, no debe ser una licencia para decir lo que a uno se le antoja. Eso es impertinencia. Las palabras irreflexivas dejan cicatrices profundas. Dios nos manda a hablarnos unos a otros en la iglesia como miembros afables de una familia. Ahora pasamos a otro inciso donde también buscamos cultivar una comunidad y que requiere humildad. Nada destruye la comunión tan rápido como la arrogancia, la autocomplacencia y el orgullo empedernido. El orgullo erige murallas entre las personas. La humildad construye puentes. La humildad es como el aceite que suaviza las relaciones y lima asperezas. Por eso la Biblia dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. La vestimenta apropiada para la comunión es una actitud de humildad. El resto del versículo continúa. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Este es otro motivo por el que debemos ser humildes. El orgullo bloquea la gracia de Dios en nuestra vida. Recibimos la gracia de Dios cuando reconocemos con humildad que la necesitamos. La Biblia nos dice que ser orgullosos es oponernos a Dios. Es una manera de vivir necia y peligrosa. Podemos desarrollar la humildad de manera práctica, reconociendo nuestras debilidades, siendo tolerantes con las debilidades de otros, estando dispuestos a ser corregidos y destacando lo que hacen los demás. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Humildad es pensar más en los demás. Las personas humildes se interesan tanto en servir a otros que no piensan en sí mismas, o como dirían, no les da tiempo de poderse enfocar demasiado en sí mismos. Qué genial lo que hemos estado leyendo, lo que nos comparte Rick Warren, principalmente de estas primeras dos características que son indispensables para vivir en comunidad de una manera sana, lo que es la sinceridad y la humildad. Vaya si no son dos características que voy a pasar y voy a dejar que ustedes hablen primero. No. Ricky. Ricky, claro, Sebas, todos tirándose la chibolita. Definitivamente es la papa caliente de la conversación, Sí. porque todos a la hora de leer este texto nos vemos identificados con que en algún punto de nuestra vida o consideramos ser sinceros cuando realmente fuimos muy malas personas que nos pasamos llevando a la gente, o es una falsa humildad a la hora de aparentar que todo estuviera bien. Hay algo que ha sido de mucha bendición en mi vida, el leer el Evangelio de Juan. El último mandamiento que Jesús mencionaba es que se amen los unos a los otros y que los conozcan como mis discípulos porque se aman los unos a los otros. Y si no hemos modelado ese amor mutuo donde hay sinceridad, hay humildad, no hay arrogancia, hay un deseo de generar esa cultura de honra, no me puedo hacer llamar discípulo de Jesús. Y lo he visto. Hubo un tiempo donde precisamente, como hablábamos, ¿verdad? Uno quería ir solo porque quería evitar ese tipo de conversaciones, de, no sé, ser muy sincero o que lo fueran conmigo. Pero he visto que las mejores amistades te lo dicen sinceramente, en el mejor contexto, con la mejor intención.
Si te quieren corregir, si te quieren recomendar o hacer algo, te lo hacen por privado porque esperan lo mejor de uno. Pero cuando te lo dicen en público algo, simplemente están intentando destacar o llevarse algo de atención. Pero yo he visto la virtud, y creo que yo también lo he puesto en práctica, que para mantener sana una comunidad hay que hablar las cosas de una forma sincera, con un corazón genuino, evitar a toda costa esa falsa apariencia de humildad, evitar el chisme, porque realmente también es pecado y viene a robar todo lo que el Señor ha construido. Pero si tomamos estas dos características o valores para cultivar esta comunidad, vean que va a haber una gran diferencia, de verdad. ¿Qué piensan ustedes? Es impresionante porque la verdad es que escuchando a Sebas y me reía porque esto es más fácil leerlo que hablarlo porque es complicado, pero sí, son esas características que verdaderamente nos hacen tener buenas relaciones y lo más importante es que son intencionales. ¿Verdad? El autor usa el término cultivar y tomar elecciones, ¿verdad? Muchas veces no se nos va a dar de manera natural, muchas veces nosotros creemos que ay, yo soy así, ¿verdad? Es que y como soy así, así me tienen que aguantar. No es así, ¿verdad? Decir la verdad no significa ser grosero. La Biblia nos habla siempre, y este es un concepto que Henry Cloud me enseñó a mí, no sabe él que me lo enseñó, pero me lo enseñó, y es que siempre tenemos que anteponer la gracia a la verdad. O sea, siempre que querramos decir una verdad, antepongamos la gracia. Eso abre el camino, abre el corazón para que las personas puedan recibirlo, y es eso, y es parte de la humildad, creo yo, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos que si es necesario decir algo, tenemos que hacerlo, pero con la motivación correcta y no solo para sacarnos algo que tenemos en el pecho, ¿verdad? No es solo como te quiero decir algo, pero es para satisfacer mi ego, sino es quiero aportar. ¿Y cómo lo hago? Entonces lo hago con humildad y amor. Y tal vez de todo esto, porque sé que aquí tenemos mucho que hablar, algo que me impresiona y que cuesta practicarlo, pero creo que es una de esas cosas que ayuda a vivir en comunidad, es la sinceridad y la humildad de no tener que quedarse con la última palabra. Ajá. Miren, ustedes, Dallas Willard es un concepto que repite mucho en sus libros y o sea, a veces no es necesario quedarse con la última palabra. Y le decían a él, pero ¿cómo te quedaste con eso? Te dijeron eso y no respondiste. Y decía, me estoy ejercitando en no tener que quedarme con la última palabra. Es dificilísimo, pero ¿cómo funciona? Porque a veces baja el tono de las conversaciones. Así que verdaderamente es algo que tenemos que practicar, algo en lo que nos tenemos que esforzar, y es eso. Y tenemos que hacer todo eso con el deseo de tener una buena relación en comunidad. ¿Tú, Carla? Sí, yo... ¿Yo qué? No, mentira. Es que pregunto para no responder sí, yo. No, está bien. Es que quería romper un poquito. Perdón, Ricky. El tema de la comunidad siempre va a ser un desafío personal y comunitario, porque somos seres humanos muy volubles. Hoy estamos felices, hoy estamos contentos, hoy estamos haciendo bien las cosas, mañana quizás no. Sin embargo, el Señor nos enseña, por ejemplo, ¿recuerdan cuando Jesús tiene que confrontar a Pedro después de la resurrección? Sí. Precisamente Jesús no va y le dice, por tu culpa me crucificaron, por tu culpa morí, sino todo lo contrario. Lo primero que va a hacer es afirmar la relación entre ellos, ¿me amas? Y yo sé que este pasaje ayer lo analizaron en el programa, pero creo que viene a colación lo que estamos hablando para el tema de la comunidad. Y en 3 ocasiones le pregunta si me ama, y en 3 ocasiones Pedro va a responder. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar la oportunidad de poder restaurar esa relación con Él y de poder afirmarnos. Ahora, el autor decía que la franqueza no tiene que ver con estar diciendo lo que se le antoja, con ser grosero, con minimizar al otro. Siempre necesitamos en medio de la comunidad dignificar a los que están alrededor nuestro, así como el Señor lo ha hecho. De hecho, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses va a decir, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo están haciendo. Es decir, no es destruirse, es animarse. No es ocultar el pecado, es animar también a salir de esa mala relación y a restaurar su relación con el Señor. Y yo creo, amigo y amiga, con lo que mis amigos estaban comentando, solo decirle conflictos van a haber siempre. O sea, y si buscamos la definición de conflicto, ¿qué es lo que significa como concepto? Es desacuerdo entre personas. Desacuerdos vamos a tener en todo momento con muchísimas personas y muchísimas comunidades. Lo importante es cómo lo vamos a manejar.
Entonces, tal vez lejos de evitar el conflicto, porque el conflicto siempre va a existir con nosotros, es como vamos a nosotros tener esa calidad de podernos relacionar y poder tener, como lo hemos hablado en este segmento, cómo podemos tener esa humildad y esa sinceridad para poder formar comunidad y poder resolver esos conflictos, que creo que si le puedo dar yo una forma muy sencilla, y es la que trato en el tema de la humildad, es ser vulnerable. Si usted es vulnerable, es humilde. O sea, si usted es capaz de expresar lo que le cuesta, lo que es complejo y poder tener esa vulnerabilidad en un grupo de comunidad, obviamente de confianza, pues va a ser muy productivo para usted. Vaya con Dios. Queremos retomar la lectura del libro, no sin antes ponerle las características para una comunidad sana o la comunidad ideal que nosotros deberíamos buscar. Son básicamente 9 características, hemos visto 2 de ellas, pero estas son las 7 restantes que vamos a conversar en este momento con ustedes. Llevamos de momento 2 y ahora vamos a darle paso a Carol para que pueda proseguir con la siguiente. Así es, amigos, y recordemos que estamos leyendo el libro de Rick Warren, Una vida con propósito. Y ahorita estamos en la sección Cultivar la vida en comunidad requiere amabilidad. La amabilidad consiste en respetar nuestras diferencias, tener consideración con los sentimientos de otras personas y ser tolerantes con los que nos molestan. En todas las iglesias y en cualquier grupo pequeño habrá siempre por lo menos una persona difícil. A veces más de una. Estas pueden tener necesidades emocionales, especiales, profundas, inseguridades o hábitos sociales no desarrollados. Podríamos llamarlas personas NGE, que es decir, que necesitan gracia extra. Conocemos a alguien que necesita gracia extra. Pues Dios puso a tales personas en medio de nosotros, tanto para nuestro beneficio como para el de ellas. Son una oportunidad para el crecimiento y a fin de poner a prueba la comunión. Las amaremos como hermanos y hermanas y las trataremos con dignidad. Los miembros de una familia no se aceptan porque sean inteligentes, hermosos o talentosos. Se aceptan porque pertenecen a la misma familia. Defendemos y protegemos a la familia. Lo cierto es que todos tenemos nuestras manías y caprichos, pero la comunidad no tiene nada que ver con compatibilidades. La base de nuestra comunión es nuestra relación con Dios. Somos una familia. Una de las claves para la amabilidad es conocer los orígenes de una persona y su historia. Cuando sepas lo que esa persona ha atravesado, serás más comprensivo. La comunidad verdadera se produce cuando la gente se siente suficientemente segura para poder expresar sus dudas y temores con la certeza de que no la juzgarán. La siguiente cualidad es cultivar la vida en comunidad requiere confidencialidad. Para que las personas sean sinceras y expresen sus más profundas penas, necesidades y errores se requiere una condición, una atmósfera segura que las haga sentirse cálidamente aceptadas y donde puedan desahogarse con confianza. La confidencialidad no implica permanecer en silencio si nuestro hermano o hermana peca. Significa que lo que se expresa dentro del grupo no sale afuera de él, que el grupo tratará el asunto internamente y nadie saldrá a contar el chisme. Atención a lo que viene a continuación. Dios odia los chismes porque provocan sufrimiento y división y destruyen la comunión. Dios es muy claro al respecto, ordenándonos que debemos enfrentar al que cause divisiones. Estas personas pueden enojarse y abandonar el grupo o la iglesia cuando se les amonesta por sus acciones, pero el compañerismo de la iglesia es más importante que cualquier individualidad. Cultivar la vida en comunidad requiere un contacto frecuente. Debes tener un contacto frecuente y regular con tu grupo para construir una comunión genuina. A fin de cultivar una relación se requiere tiempo. La Biblia nos dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Debemos desarrollar el hábito de reunirnos. Un hábito es algo que hacemos con frecuencia y regularidad, no ocasionalmente. Debemos pasar tiempo juntos, mucho tiempo, para construir relaciones sólidas. La comunidad no se construye sobre la base de la conveniencia, sino que se apoya en la convicción de que la comunidad es necesaria para la salud espiritual.
si deseas cultivar una comunión verdadera, eso implicará reunirte incluso cuando no tengas ganas, porque estás convencido de que es importante. Para tener comunión debes invertir tiempo. Si eres miembro de un grupo pequeño, te animo a que hagas un pacto en el grupo pequeño que incluya las 9 características de la comunión bíblica. Expresaremos nuestros verdaderos sentimientos. Y aquí viene el listado que queríamos mencionarles. Autenticidad. Nos animaremos unos a otros. Reciprocidad. Nos apoyaremos unos a otros. Compasión. Nos perdonaremos unos a otros. También tenemos misericordia. Hablaremos la verdad en amor. Sinceridad. Reconoceremos nuestras debilidades. Humildad. Respetaremos nuestras diferencias. Amabilidad. No andaremos con chismes. Confidencialidad. Y haremos del grupo una prioridad. Contacto frecuente. Buenísimo. Listo, leemos. Carol, ¿te parece si leemos? Yo creo que están ahí en pantalla para que podamos leer las 9 características que nos describió Rick Warren. Así es, al leer esta lista de características te resultará obvio por qué la comunión genuina es tan poco corriente. Consiste en renunciar a nuestro egocentrismo e independencia para transformarnos en interdependientes. Sin embargo, los beneficios de compartir la vida juntos superan largamente los costos y nos preparan para el cielo. ¿Podemos tener nuevamente el listado? Así podemos leer las 9. Por favor, ahí es. ¿Qué te parece, Ricky, si nos apoyas con la lectura de las 9? Con mucho gusto. Tenemos autenticidad, reciprocidad, compasión, misericordia, sinceridad, humildad, amabilidad, confidencialidad y contacto frecuente. Solamente. Solo. Es fácil de cumplir. Eso es todo. Solo eso Cualquiera pide Pero podría- miren qué impresionante porque me gustó mucho porque Rick Warren nos motiva a que nosotros lo hablemos en el grupo. O sea, miren, uno muchas veces tiene un deseo, tiene una idea de lo que va a suceder, ¿verdad? Uno cree que en el grupo todos nos vamos a llevar bien, que todo va a ser, que el ambiente va a ser genial, pero no establecemos algunos lineamientos, ¿verdad? Entonces me parece genial porque es muy práctico. Es como, vamos a comenzar un grupo o ya tenemos un grupo. ¿Qué tal si hablamos de estas 9 características y decimos, de aquí en adelante vamos a cultivar estas 9 características? Creo que eso nos ayuda muchísimo porque entonces es como cada vez que voy a decir algo y me doy cuenta que, ¿verdad?, que va en contra de alguna de esas características positivas, digo, mejor no lo hago, ¿verdad? Mejor no lo digo. Porque esto, como dijimos, requiere de intencionalidad. O sea, el ambiente no se va a dar bien solo porque sí. El ambiente va a ser un ambiente agradable en la medida en la que nosotros trabajemos en esto, como dice el autor una vez más, ¿verdad? Por ahí, cultivar, que cultivemos esto, que le prestemos la atención necesaria. Y a veces, ustedes, un mal comentario arruina el ambiente del grupo. Miren, yo ahorita que estaba leyendo esto, decía yo, qué impresionante, porque uno podría pensar así como que, ay, sí, ¿verdad? Es que hay algunos comentarios feos, pero así como muy profundos. No. A veces un comentario, miren, jóvenes, perdón, pero comentarios de deportes, ¿verdad? Nos peleamos por el fútbol, un comentario que verdaderamente no agrega. Son comentarios que vienen y pueden romper la armonía del grupo. Y después cuando uno mira para atrás, ala ustedes, por una cosa tan sencilla, ¿verdad? Entonces seamos inteligentes, seamos intencionales en hacer comentarios que construyan y no comentarios que destruyan, ¿verdad? Fíjense que, y aprovechando, perdón ustedes que yo ya me aproveché ahí con eso. Fíjense que el autor dice algo que es bien importante y yo la verdad es que lo aprendí con el pastor Ronnie desde hace muchos años y es algo que trato de poner en práctica, aunque no siempre lo logro, y es que nosotros tenemos que entender a las personas desde sus heridas, pero tratarlas desde su verdadero nombre o su verdadera identidad, ¿verdad? Pero ¿cómo ayuda? Cuando conocemos la historia de la persona. Porque a veces vemos a alguien y nosotros hacemos un juicio, ¿verdad? Muy apresurado, a veces, ¿cómo es posible, verdad? Pero cuando conocemos su contexto, cuando conocemos su historia, uno dice, ala, o sea, verdaderamente es demasiado cuerdo, ¿verdad? Para lo que ha sucedido, ¿verdad? Entonces, seamos intencionales nosotros en conocer a las personas. Eso nos va a dar a nosotros un contexto y cambia nuestra percepción hacia la persona, ¿verdad? Y es eso, no es para decirle, ay, sí, pobrecito, ¿verdad? Sino que es, te entiendo, pero y recordarle quién es en Dios, ¿verdad? Sí, vaya así, ¿no? Sebas. Pues en algún momento quizás yo era esa persona NGE, esa persona que necesita gracia extra. Todos, creo Todos yo. hemos sido parte y creo que todos en algún momento
Quizás ahorita puedes identificar quién es esa persona dentro del grupo de trabajo, familia, amigos que dice, sin duda, necesitamos darle esa gracia extra. Pero lo importante de todo lo que estamos hablando y estamos aprendiendo es que es valioso el esfuerzo o la intencionalidad con la que buscamos hacer comunidad. Es muy raro que de la nada uno amanezca y tenga el montón de amigos sanos en una comunidad. O sea, sí lleva un paso y sí lleva sacrificios y sí llega a veces decepciones, pero ahí cuando vemos que para cultivar esta comunidad necesitamos ser amables, necesitamos ser respetuosos. Algo que me llamaba la atención y creo que es algo que quizás divide mucho es el tema de por qué no llevar conversaciones complicadas. Si eres verdaderamente mi amigo y la intención es mejorar, te voy a decir que estás fallando en esto si habíamos quedado en que no deberías de hacerlo. Por ejemplo, estás casado, ¿verdad? Mira, ¿por qué estás hablando con tal persona? Si deberías estar enfocado con tu mujer o al contrario, viceversa. Entonces, en ese grupo de amistades se deberían de llevar a cabo esas buenas y difíciles conversaciones porque buscamos cultivar una sana comunidad. Y tener esas conversaciones difíciles a veces es complicado, pero el dejarlas pasar creo que deteriora aún más la relación porque llega un punto donde dice, si me hubieras dicho esto a tiempo, eso hubiera sido algo diferente. Y lo he vivido, como también lo hemos estado experimentando, que es preciso a veces tener estas conversaciones aparte con tal del bienestar de la comunidad y siempre verlos con esa gracia extra para decir, bueno, está dando estos frutos, está haciendo los pasos adecuados, busca esa restauración, ¿cómo no acompañarlo? O sea, de eso se trata constantemente la comunidad. Y yo creo que hay que hacerlo con amor. Y con amor no le estoy diciendo, es decir, cuando uno va a dar esa retroalimentación o ese comentario o esa llamada de atención, hacerlo no como un juicio, no como un ataque, no como una forma peyorativa. Yo creo que siempre, como bien lo tenemos que ver tras el filtro de poder ser un parámetro de bendición para la otra persona. Así es. Particularmente les puedo decir, quería aprovechar con lo que mencionaba Sebas, en el tema de la amabilidad. Nosotros como familia establecimos 3 valores sobre los cuales nosotros tratamos de hacer nuestro esfuerzo de dirigir nuestras acciones, que son la amabilidad, la confiabilidad y la gratitud. Son esos 3 que trabajamos constantemente. La confiabilidad, la gratitud no me cuesta tanto, la amabilidad me cuesta bastante. Me gusta ser muy concreto, muy al grano y a veces digo, buenas tardes, gusto en saludarle, espero se encuentre bien. Lo veo como, ¿por qué no me decís ya qué es lo que necesitas? Y cuando uno le va a decir tal cosa, estoy muy bien, gracias, espero que también por tu casa. Entiendo. Es algo que me cuesta, ¿verdad? Le digo, es algo que me cuesta. Tráeme tal cosa, no hiciste tal otra. ¿Me podrías hacer favor de traerme? Es decir, es algo que si usted se da cuenta, uno habla de la amabilidad como cualquier cosa, ¿no? Puede ser un cambio totalmente de la percepción de cómo nosotros nos relacionamos. Usted muy probablemente, si vive en Guatemala, sabe de un restaurante de comida rápida que se siente cómodo porque son amables. Porque usted sabe que lo atienden, que le están con una sonrisa. Se siente y se percibe y se vuelve un ambiente agradable. Entonces, y eso que eso es solo la amabilidad, es la que me toca trabajar a mí. Entonces, esa es la que llamemos constantemente. Estoy viendo cómo lo hago. Usted, en todo lo que hemos estado leyendo, vea cuál es aquella área en la que usted podría ser de bendición. Porque, perdón, antes de darle paso a Carol, quiero comentarle esto brevemente. Por ejemplo, ¿cómo es? NGE, que necesita gracia extra. Que necesita gracia extra. Por ejemplo, hay un estudio, por ejemplo, de que por ejemplo, vieron que una manada de monos en las cuales los monos querían hacer 1000 cosas divertidas, pero había un mono que era el negativo, ¿va? Ese mono no, todo andaba pendiente, andaba de alguna forma, era el diferente del grupo. Entonces vinieron los estudios y retiraron ese mono de esa manada y lo siguieron a ver qué sucedía. ¿Saben qué pasó con esa manada? Se extinguió. Wow. Porque ese mono lo que era es que miraba todos los detalles que podían ser de peligro para el resto y hacía ese contrapeso para los demasiado optimistas. Entonces muchas veces nosotros decimos, es que hacemos un proyecto y aquel siempre tiene que decir por qué no se va a hacer. Pero a veces esas son cosas que nosotros no vemos y son atributos que nos ven hasta puntos ciegos y a veces por exceso de optimismo no los podríamos ver. Así que hay que también hasta apreciar esas virtudes de los
NG. Yo ya me Así recordé, perdón, de la frase de Ricky. que antes de revelar esta verdad tenemos que considerar la gracia. O sea, gracia antes de la verdad va a permitir tener esas conversaciones difíciles. Ahí está su tweet para que lo pueda publicar. Y de la mano de lo que están comentando, Efesios 4:32 dice el apóstol Pablo, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ese es el punto esencial, creo yo, César, Sebas y Ricky, y querido amigo que nos escucha. Nosotros no somos capaces de dar amor, gracia, misericordia per se nosotros, sino por la gracia que Dios ya ha puesto en nuestros corazones, de la cual nos ha revestido, de la cual nos ha ayudado. De hecho, en una comunidad vamos a necesitar que esa gracia de Dios pueda fluir, y es una de las cualidades, la compasión, que es una de las cualidades que el autor mencionaba. Cuando nosotros actuamos con compasión, actuamos con misericordia, definitivamente estamos actuando no solo en nombre de Dios, sino siendo esa imagen de Dios que puede acompañar al otro. De hecho, nosotros cuando necesitamos hacer algo, no nos vamos a ver hacia nosotros mismos, sino vamos a buscar esa ayuda hacia afuera. Así es que, mi estimado amigo y los que estamos acá, ¿verdad? A veces en las comunidades no sabemos el dolor que están pasando las personas, la tragedia que hayan vivido antes y que están esas heridas todavía por cuidarse, por sanarse. Entonces necesitamos tener esa gracia para poder entender por qué actúa así. Y si tenemos la suficiente confianza, amabilidad y misericordia de acercarnos y decir, mira, la intención no es dañarte, la intención es ayudarte, entonces creo yo que la persona va a bajar la guardia y va a dejarse ayudar y va a dejarse acompañar en ese sentido. Déjenos orar por usted si usted se siente que ha estado batallando solo. Es algo que le repetimos aquí en Vaya con Dios, no vaya solo ni mal acompañado, vaya con Dios, y ahora lo podemos añadir, vaya con una comunidad que esté junto con usted para encontrar ese consuelo, encontrar esa alegría también de poder compartir en comunidad bajo la mano de Dios. Oremos. Padre bendito, te damos infinitas gracias porque tú nos has creado en comunidad, tú nos has dado el ejemplo a través de Jesucristo, que vino a hacerse hombre con nosotros y a compartir junto con nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, si en alguna forma no hemos tenido y no hemos fomentado estas 9 características en una comunidad sana que podamos compartir, que nos permitas poderlo encontrar. Permite que a través de la perseverancia podamos ir a un grupo saludable pequeño, a una iglesia donde podamos convivir de acuerdo a tu voluntad y podamos ser mejores cada vez más, pero para seguir tu ejemplo. Te damos gracias por esa bendición de la comunidad, para aquellos que tenemos la dicha de estar rodeados de buenos amigos. Te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo solo quería recordarles algo que nos dijo el autor, y es: la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Recuerde que la comunidad se cultiva por el amor y la gracia que Dios ya ha compartido con nosotros, así es que comparta usted amor y gracia en su comunidad también. Yo quiero leer lo que dice: revístanse todos de humildad en su trato mutuo. No hay mejor manera que vivir la vida en comunidad. Así es, así que esperamos que usted haya disfrutado este episodio de Cultiva la Vida en Comunidad, y queremos cerrarlo con este versículo de 1 Juan 4:11 que nos dice: amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Como decíamos, Jesús mismo nos dio el ejemplo. Así que queremos agradecerle a usted el favor de su audiencia y nos despedimos en nombre de Carol de Chamorro, Ricky Chacón, mi estimado Sebas Monterroso, su servidor César Tánchez, en espera que el programa haya sido de ayuda y bendición. Recuerde, no vaya solo ni mal acompañado. Vaya con Dios.